Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a hablar de una suculenta que hay muy poca información, que se llama Echeveria raffine. Y es un híbrido obtenido por cultivadores coreanos que no se encuentra registrado a la fecha, pero que al parecer sus parentales son por un lado la Echeveria laui, que aprovecho para mostrar la nuestra, que es una pequeñita hermosa, y por otro la Echeveria pinguel, también conocida como Echeveria tuxpan. Ahora bien, hay un dato que siempre me interesa mucho conocer, que es el tamaño máximo promedio que puede alcanzar cada suculenta, y en este caso no he encontrado información. Pero si tenemos en cuenta sus parentales y cuáles son sus diámetros máximos promedios de cada roseta, que en la Echeveria laui va de 12 a 15 centímetros y en la Echeveria pinguel de 6 centímetros y medio, podemos inferir con cierto rigor científico que en el caso de la Echeveria raffine, su diámetro máximo promedio no va a ser superior a los 15 centímetros, que nuestro ejemplar ya los alcanzó, por lo cual no va a crecer más de ese tamaño, sin perjuicio que en el futuro va a ir formando una colonia con los hijitos que desarrolle en la base del tallo. Otra cuestión que me parece bastante interesante es saber la velocidad de crecimiento, que en nuestra experiencia podríamos decir que es moderada, o sea, ni tan rápido ni tan lento. Y para que se den una idea, vamos a mostrar un fragmento del video del directo del unboxing que hicimos hace 5 meses de este hermoso regalo que nos hizo el vivero Rasvida, que fueron de 15 suculentas, una más linda que la otra, y entre ellas estaba la Echeveria raffine, que como podrán apreciar, nos regaló un ejemplar que ya era muy grande y con muy buenas raíces, además de encontrarse súper saludable y fuerte, por lo cual no hay nada de mérito mío, que no hice más que ponerla en una maceta y que siga creciendo. Y así es como se encuentra en la actualidad, que está ubicada en una maceta cuenco o tipo bowl número 18, por lo cual la boca de la maceta tiene 18 centímetros de diámetro, siendo este tipo de macetas por lo general lo más recomendable para las suculentas del género Echeveria, ya que tienen una boca amplia y poca profundidad. Y además a mediados de primavera comenzó a florecer, con estas florcitas de pétalos naranja y amarillos que se desarrollan a través de una vara floral no muy larga, cayendo esas florcitas como en cascada. Y aclaro que no es monocárpica, por lo cual no muere tras florecer. Y el dato científico de interés que no puede faltar es la comparación de nuestra suculenta con Nichu, nuestro chanchito salvaje recién levantado. Otra cuestión importante es periódicamente hacer mantenimiento de las hojitas basales que se van secando, lo cual es normal que suceda ya que utiliza sus reservas de agua para crecer, pero cuando se secan del todo es conveniente retirarlas ya que ahí puede alojarse plagas. Ahora bien, esta suculenta se caracteriza por sus hojas carnosas de tonalidad blanquecino azulado, que esto es por la gran cantidad de pruina que contienen esas hojas, lo cual, como ya hemos mencionado muchas veces, es esa capa cerosa que contiene la hojita que cumple múltiples funciones, como de fuente de vitamina, protector contra los rayos UV y para repeler insectos. Por eso es importante no tocar sus hojas porque estaríamos retirando la pruina que le cuesta mucho tiempo volver a generar. Pero además, como habrán apreciado, la punta y contornos de las hojas van a ir adquiriendo una... esperen, que está Nichu, que me está demandando atención, está muy bien. Espérame un ratito, Nichu, que tenemos que terminar el video. Van a ir adquiriendo una tonalidad rojiza púrpura. Y esto va a ser tanto con las temperaturas bajas del invierno, que van a ir acentuando esa tonalidad, como también con adecuada iluminación solar directa el resto del año. Lo cual nos lleva a la otra cuestión importante, que es saber cuáles son los cuidados adecuados para esta suculenta en climas templados, que en este caso es bastante sencillo, ya que son los cuidados que les aplico en general a la mayoría de las suculentas que tengo del género Echeverias. Que muy resumidamente, respecto al riego, le aplico como regla un solo riego en profundidad y al ras de la maceta
una vez a la semana, sin importar que antes el sustrato esté completamente seco, para que pueda también trabajar con sus reservas e ir volviéndose con el tiempo cada vez más fuerte. Pero en inviernos muy fríos, cada 15 o 30 días. En cuanto a la iluminación, y reitero en climas templados, es una suculenta que en mi experiencia es más de sol directo, pero teniendo cuidado con cualquier indicador de que maduran las hojas. En ese caso redúzcanle las horas de sol directo y déjenlo parte del día que esté con sol filtrado. Pero si le está faltando más exposición solar directa, se van a dar cuenta porque va a ir perdiendo esa tonalidad propia y adquiriendo un tono más verdoso. Ese es un indicador muy claro de que le está faltando más sol directo. Y en cuanto al frío, en mi experiencia es una suculenta que puede tolerar perfectamente heladas leves. Y siempre me olvido decirlo, todas mis suculentas las tengo a la intemperie, ya que considero que crecen de una manera muchísimo mejor. Aunque también hay que mencionar que es muy importante utilizar un sustrato que sea adecuado para suculentas, que tenga buen equilibrio de nutrientes y muy buen drenaje. El nuestro lo explicamos en un video que pueden poner en el buscador de YouTube sustrato Huertinga y les va a aparecer. Y en cuanto a la reproducción, además de por semilla, como todas las plantas, puede ser reproducida desprendiendo hojitas, tanto de la vara floral, que son las brácteas, como también de la roseta, pero tienen que estar perfectamente desprendidas. Y también se puede esperar a que comience a dar hijitos, que con el tiempo va a ir desarrollando en la base del tallo, y cuando tengan un tamaño más o menos de 1/3 de la roseta madre, es un buen momento para separarlos si es que uno quiere reproducirlos y que estén de manera independiente en otra macetita. Pero antes de terminar el video, me gustaría mostrarles la primera floración al fin de nuestra Crassula arborescens, que después creo que de 4 años, y miren la manera en que se desarrolló con ese tronco gigante, empezó a florecer con estas florcitas que son estrelladas de pétalos blancos. Son hermosas, pero como suele suceder en primavera, aparecieron algunos pulgoncitos en las flores. Esto yo les sugiero que los retiren con un hisopo mojado en alcohol, pero que no esté la suculenta sol directo en ese momento, ya que sol fuerte con alcohol puede generar un daño. Pero les ruego que no utilicen ningún insecticida en las flores, ya que así como van a matar a la plaga, también van a matar a los insectos polinizadores como las abejas, que son fundamentales, y me gustaría decir que tenemos la obligación de cuidarlos. Y con esto me despido, espero que les haya gustado este video y sido de utilidad, y si es así nos viene muy bien que nos dejen unos muy buenos likes. Si no están suscriptos pueden suscribirse, y si no, no hay problema. Nos vemos en un próximo video, chao.